En la sesión anterior explicamos de forma abundante y pormenorizada el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde se regula los asuntos, los motivos o los supuestos de que son objeto de discusión en el juicio oral. Expresado en otras palabras, los asuntos que son materia del juicio oral. Dedicamos prácticamente una clase para explicar ese importante artículo 199 del Código Civil. Hoy vamos a continuar en esa mecánica de seguir explicando las características del juicio oral. Les vuelvo a recordar la regulación de los artículos que ustedes deben analizar de una forma detenida, aplicando la técnica correspondiente de separar las premisas de cada norma para poderla entender en su sentido, en sus alcances o consecuencias jurídicas. Les vuelvo a reiterar las normas que deben de leer bajo este esquema. El título 2 del Código Procesal Civil Mercantil establece el título el juicio oral. ¿Y por qué se caracteriza ese término de juicio oral? Porque predominan los principios de oralidad. Es un juicio oral porque se informa y prevalecen principios de oralidad, en función que el código faculta al juez a que las primeras actuaciones, las primeras diligencias del proceso se celebre oralmente. ¿Para qué? Para dar respuesta a principios de concentración del proceso, principios de economía procesal y principios de publicidad. La concentración, ¿a qué se refiere? Reunir la mayoría de etapas de procedimientos en el número menor de audiencias. Esto significa que el juicio oral, a través de estos principios, ¿qué es lo que busca? Rapidez, celeridad en el trámite y establece plazos más cortos y elimina algunos trámites engorrosos que hacen a un proceso sumamente extenso. Esas son las características del juicio oral. El 199 fue estudiar los supuestos de la materia del juicio oral, pero debemos de entender cuáles son esas características de un juicio oral. Insisto, la mayoría de oralidad de sus actos procesales, sencillez en la mayoría de sus actos, las primeras diligencias, esa oralidad que busca aplicar la concentración, buscar lo menor de audiencias previas. Por eso es que hay audiencias 3, si mucho, antes de fijar la vista y dictar sentencia. Es un proceso garantista para evitar a que una justicia sea tardía. Se establecen estos procedimientos de oralidad que buscan esa economía procesal, que persiguen esa celeridad. Ya hecha esta introducción, vuelvo a repetir, los artículos que regulan el juicio oral en el Código Procesal Civil y Mercantil, en sus normas adjetivas civiles, son los siguientes. Del artículo 199, que regula la materia del juicio oral, el artículo 200, que aborda la integración del procedimiento al juicio ordinario, el procedimiento en el capítulo segundo, artículo 201, lo relativo a la demanda, que se puede presentar verbalmente o electrónicamente, el artículo 202, al juicio oral, la calificación del juez si la demanda cumple con los requisitos específicos, se va a fijar día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Y algo importante, el emplazamiento del juicio ordinario, establecimos ese plazo de los 9 días. Aquí señala una diferencia. Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días. Y hay una diferencia con ese emplazamiento del juicio ordinario, término que puede ser ampliado en razón de la distancia. Puede darse una etapa de conciliación en este proceso de conformidad con el artículo 203 de este código. En cuanto a la contestación de la demanda, deben de leer el artículo 204,
que se refiere a la contravención o la contestación de la demanda en supuestos diferentes, bajo el entendido que una cosa es contestar la demanda y otro término diferente es contrademandar. El artículo 205, las excepciones. Ya estudiamos cómo operan en juicio ordinario y aquí vamos a señalar cómo funciona. Lo relativo a las pruebas, muy importante, artículo 206. El plazo no debe exceder de un plazo de 15 días, a diferencia de los 30 días del juicio ordinario. El incidentes y nulidades en el artículo 207, lo relativo a la sentencia de 208, la apelación que está limitada porque solo es apelable la sentencia, a diferencia del juicio ordinario, que hay otras resoluciones que son objeto de apelación. Aquí, solo la sentencia. La ejecución de sentencias de conformidad con el 210. Y posteriormente regula ya procedimientos específicos del juicio de ínfima cuantía, del juicio de alimentos, de la rendición de cuentas, la división de la cosa común, hasta la de la declaratoria de jactancia. En conclusión, la lectura que debemos hacer es del artículo 199 al 228 del Código Procesal Civil y Mercantil. Repito, el estudio, el análisis que tenemos que realizar comprende del artículo 199 al 228 del Código Procesal Civil y Mercantil. Sentado lo anterior, vamos a explicar algunas características muy especiales del juicio oral. Primer característica, el proceso oral. Hablamos de proceso oral civil, porque también en materia penal hay un proceso penal oral. Aquí es un proceso oral civil. Primer característica, el proceso se va a desarrollar en audiencias. El proceso se va a desarrollar en audiencias. Pablo Robles Marroquín. Pablo Robles Marroquín. Buenas tardes, licenciado. ¿Puedes conectar tu cámara? Claro, permítame 5 segundos. Mejor que sean 4. Hoy sí, licenciado, buenas tardes. Perfecto, bienvenido Pablo. Te voy a repetir la primera característica para que nos la puedas explicar. ¿Qué entiendes, qué interpretas cuando se afirma que el proceso oral civil se desarrolla en audiencias? ¿Qué Pues significa? disculpe, licenciado, como usted estaba indicando, el juicio es oral, entonces por eso mismo pienso yo que es en audiencias. ¿Y qué ventajas nos permite un juicio oral que sean pocas audiencias? A lo sumo pueden ser un máximo de 3 audiencias. ¿Qué beneficio genera para el trámite de un proceso oral con 3 audiencias como máximo? Porque la solución del conflicto pues es más pronta, licenciado. Así es, mayor celeridad, a diferencia del juicio ordinario. Correcto. Y otro detalle, Pablo, que si observas, la apelación está limitada a la sentencia. ¿Qué significa eso? Porque eso es parte de la rapidez y la celeridad. También, si no queremos eternizar el trámite de un proceso, el legislador, con buen criterio, limitó la apelación solo a la sentencia. Esta es parte de las audiencias, es una política legislador para que se cumpla con una inmediación procesal. ¿Qué significa eso de limitar la apelación? La apelación es un medio de impugnación que ustedes estudiaron en su curso del semestre anterior. Eh, para serle muy sincero, licenciado, ese tema sí no lo comprendo. ¿Y te explicaron la apelación, Pablo, del semestre anterior?
Fíjese, licenciado, que en ese punto sí le fallé porque no me lo explicaron y no lo investigué. Entonces ahorita mismo me pongo en eso. Te recomiendo que estudies no solo la apelación, todos los medios de impugnación en el proceso civil y mercantil. Están regulados en el código. No sé si quieres que te dé la normativa que vas a estudiar, no solo tu persona, todos debían de estudiar los medios de impugnación, Muy bien, licenciado, si me que hace son los favor. que trabajaron el semestre anterior. El libro sexto del Código Procesal Civil y Mercantil establece la impugnación de resoluciones judiciales. ¿Qué significa la impugnación? Cuando yo no estoy de acuerdo con el contenido de una decisión judicial, cuando no estoy de acuerdo con una resolución judicial porque afecta a mis intereses, lo puedo impugnar. ¿Qué quiere decir eso? Lo puedo recurrir porque no estoy de acuerdo. Pero para ello hay formas, recursos específicos y un tiempo. No es cuando yo quiera, ni como yo quiera. Y para eso tenemos que entender, diferenciar qué es un decreto, un auto y una sentencia. Porque hay recursos que te dicen el auto tal va a ser objeto de impugnación, pero si no sabemos cuál es el auto o diferenciarlo con una sentencia, puede ser que para impugnar el auto alguien vaya a una concesionaria y no es ese auto a que se refiere el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿va, Pablo? Y ese es el mismo término, y va a decir, este es un auto. En ese sentido es importantísimo conocer cada resolución para saber el recurso que vas a aplicar, el tiempo y la forma de plantearlo. Si queremos hablar de una aclaración y ampliación, cuando son términos ambiguos, oscuros, contradictorios de la resolución, podemos ampliar una aclaración o una ampliación, 596, 597. La aclaración con los términos son oscuros, ambiguos, la ampliación cuando se ha dejado de resolver un punto específico. La revocatoria y reposición regulada del 598 al 601. La apelación del 602, porque es lo que estamos hablando, 602, la apelación al artículo 612. Si queremos estudiar la nulidad del 613 al 618, y lo más complicado, que generalmente no se enseña en la facultad, porque es un recurso muy técnico, que para poderlo explicar uno el profesor tiene que haber dictado sentencias de casación, o bien como litigante haber planteado recursos de casación, porque no se puede explicar solo de una lectura del código o de una perspectiva doctrinal. Hay que tener esa vivencia, hay que estar en esa trinchera de litigio para plantear casaciones y poder transmitir esos conocimientos. La casación del 619 al 635. Esa es la normativa que regula los medios de impugnación y es importante que lo lean porque voy a hacerle una pregunta a Pablo. ¿Esos medios de impugnación crees que solo son aplicables al juicio oral? Eh, no, porque hay distintos procesos y distintas formas. Correcto, Claro, entiendo si eso. correcto, Ajá. correcto. Son tan importantes, Pablo, que en el programa de procesal civil uno es el último punto y esos medios de impugnación son aplicables a todos los procesos, a Muy, todos. Lo que va a suceder cuando estudiemos, Pablo, en cada apartado es que dentro de ese apartado de cada juicio nos establece la política legislador decir cuál está limitado, cuál está permitido, cuál no, pero ya no nos explica en qué consiste, dónde se plantea y cómo se tramita. Es en el apartado de lo que te expliqué. Ya en estos apartados, por ejemplo, juicio oral, si hablamos de limitación de la apelación, ya damos por sentado, por supuesto que sabemos qué es la apelación, contra quién procede, dónde se plantea, porque en el juicio oral solo te pregunta la limitación, pero si no sabemos qué es la apelación, menos vamos a poder determinar cuál es la limitación. La limitación te la explico. La apelación en el juicio ordinario es permitido por diferentes resoluciones que sean autos.
que no necesariamente van a ser sentencias. Un auto que resuelve una excepción es objeto de una apelación. En cambio, en el juicio oral, observas que el legislador está estableciendo la apelación un límite, donde solo es apelable la sentencia por disposición de ley. Si sos el juez y resolves en un auto una excepción previa y yo como litigante te planteo apelación, ¿le vas a dar trámite? Si sos el juez. Dependiendo si están en plazo. No, No. no, te invito a que leas. Es la explicación que te acabo de dar, está la respuesta. Y lee el 209 en voz alta, por favor. Artículo 209. Apelación. En este tipo de proceso, solo serás apelable la sentencia. El juez o tribunal superior, al recibir los autos, señalará día para la vista, que se verificará dentro de los 8 días siguientes. Verificará esta si no se hubiera ordenado diligenciar para mejor proveer. Se dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes. Seamos optimistas en un mundo ideal que todo lo tiene. En esa frase que usted leyó, estamos explicando que en la apelación solo es apelable la sentencia. Es una limitación a la apelación. Ya en la normativa anterior les indiqué que la apelación. ¿Qué significa eso, Héctor? Donde señala que en este tipo de proceso, en el juicio oral, solo es apelable la sentencia. Sí, yo considero, licenciado, perdón, doctor, que sí, en el momento de que se dicta sentencia, pues el juez nos permitirá apelar solo la sentencia, no lo demás, no todo el proceso. Resoluciones anteriores, Vale, ya sean decretos o autos, porque en el exacto. juicio ordinario usted sí puede impugnar autos. Ajá, pero aquí no. Sí, pero esa es una gran diferencia. Ajá, por lo sí. que hablamos al principio, Héctor, de la celeridad, de la rapidez. Si se está limitando la apelación como un recurso a un acto específico, no a todo el proceso, a todas las resoluciones. Es una diferencia con el juicio ordinario. ¿Por qué? Porque se persigue que sea más rápido su trámite. Gracias, Héctor, por participar. Todo esto arrojó la explicación de por qué el juicio oral es un proceso en audiencia. Segunda característica del juicio oral. La demanda es escrita, pero puede presentarse verbalmente y la contestación de la demanda puede ser oral. Leslie Jiménez, ¿qué nos puede explicar esta característica que acabo de leer del juicio oral? Muy buenas tardes, licenciado. Bienvenida. Pues como te decía, gracias. En el numeral 3, la demanda es escrita, pero puede presentarse verbalmente y la contestación de la demanda puede ser oral. Esto quiere decir que se puede hacer a dos vías, ¿verdad? Ya tanto, como dice ahí, literal escrita o verbal, y la respuesta pues puede ser oral, no necesariamente tiene que ser escrita, ¿verdad? Sino que como habíamos hablado antes, para como que hacer un proceso más rápido, ¿verdad? Entonces se puede tener una demanda ya oral. O escrita, pero no serían las dos alternativas, ¿verdad, Leslie? Está el disyuntivo o lo presenta por escrito, o electrónica, o verbal, pero son alternativas. Ya que está ahí conectada, le voy a hacer otra solicitud, otra característica. En el proceso oral civil, también en la demanda, hay una obligación de observancia de los artículos 106 y 107 en lo que le fuere aplicable. ¿Qué significa esa característica? Yo estoy explicando características que, por cierto, están en sus diapositivas, de lo que estoy hablando. ¿Tiene sus diapositivas a la mano? Sí, así es. ¿Las imprimió? Sí. ¿Le ayudaron en algo? Sí, ahorita los estoy terminando de leer. Entonces, ubíquese en esa característica que acabo de leer. La Okay, observancia del 106 y 107 en lo que le fuere aplicable. ¿Qué significa esa característica? No quiero que lea los artículos, no solo que me interprete esa línea. ¿Qué significa? Pues puede ser que se llegue a aplicar solo algún término de los artículos 106 o algún término del artículo 107. Según me imagino, sea el caso que
que esté en audiencia, ¿verdad? Significa, no es eso, significa que en la demanda del juicio oral también debe cumplir con los requisitos del 61, 106 y 107, en lo que le fuera aplicable, salvo disposición en contrario. Así como hay requisitos para el juicio ordinario, la demanda de contestación, también se aplica el 106, 107 y 61, en Sí, lo que le porque fuere aplicable. No hay mayor diferencia ahí en cuanto a esos requisitos. Por supuesto, usted me puede decir, claro que hay diferencia en la materia de asunto, cualquiera que invoque el 109, sí, pero la narrativa, los hechos, la argumentación clara y precisa nunca va a ser igual ni dentro de un mismo proceso, menos ok. cuando son procesos diferentes, porque, por ejemplo, aquí son distintos asuntos. A eso se refiere ese requisito. Gracias, Leslie. Con gusto. Vamos a otra característica. Blanca Castillo. Vamos a escuchar a Blanca Castillo. Blanca Castillo. No, ya se retiró Blanca Castillo. César Tax. César Tax. César Tax. También ya se retiró. Cecia Estrada Sosa. Cecia Estrada Sosa. Brian Montes. Qué cantidad de estudiantes que solo ingresaron y se fueron a hacer otra actividad. Brian Montes. Vamos a hacer el ejercicio ustedes porque sí me genera grandes dudas que los que están ingresados de último, ninguno se encuentre presente. Licenciado, buenas tardes. ¿Puedo apoyar ahí? Sí, Solo que voy en ruta, voy en bus. A ver si me escuchan. si no, no se le escucha, Dionisio. Sí, es que voy en Gracias. bus. Bueno, Claro, gracias. Vamos a escuchar a Johanna Álvarez. Johanna Álvarez, Buenas tardes, licenciado. Diga. ¿puede conectar su cámara? Fíjese que en este momento no la puedo conectar porque me encuentro en mi área laboral, pero en unos momentitos voy a salir y entonces yo ya podría activar Ok, mi cámara. Muchas sí, gracias. pero cambiar el horario de clase no puedo, ¿verdad, Johanna? No, yo tampoco puedo No, cambiar el laboral, pero yo agradezco mucho el espacio, ¿verdad, licenciado? Y va, perdone. gracias. Tiffany Molina. Tiffany, Tiffany Molina. Vive Monterroso. Vive Monterroso. Sí, licenciado, buena tarde. Podemos conectar su cámara. Sí, con gusto, licenciado, solo que voy manejando. Ahorita se la conecto, permítame. Voy Si va manejando, no va a poder hacer el ejercicio que le estamos pidiendo, porque Eh, requiero manejo de código. Gracias por participar, licenciado, Vivi. gracias. Pedro Martín. Buenas tardes, licenciado. Bueno, hasta el fin, yo creo que pasamos 10 estudiantes que no están en clase, solo qué fenómeno ese, ¿verdad, Pedro? Ese es el fenómeno de la virtualidad, que solo ingresan y no escuchan. Entonces, esa gran deficiencia en el aprendizaje se va a ver reflejada. Usted podría contratar cuando necesite un problema de salud, iría con un médico que se haya graduado en Zoom toda su carrera. No, Y un ingeniero. menos. Bueno, entonces ya captó la reflexión, ¿por dónde vamos? Le voy a leer y necesito que sí tiene su código, ¿verdad? Sí, licenciado, lo tengo físicamente. Defensas procesales como excepciones previas y perentorias
se deben interponer con la contestación de la demanda en sentido negativo, así como la reconvención. Entonces necesito que hagamos manejo de código y busquemos la norma que regula esta característica. ¿Quiere que se lo vuelva a repetir? Sí, licenciado, por favor, igual no, estoy perdido, no sé en qué artículo está. Yo estoy en el 200. No, este es el ejercicio. Ah, bueno. Este es el ejercicio. El ejercicio es, ¿qué es lo que yo percibo como docente? Manejo de código. Como ya di los artículos que regulan el juicio oral, ahorita vamos a hacer un ejercicio de manejo de código. ¿Me explico, Pedro? Entonces le voy a dar unos minutos para que usted busque lo que le voy a leer. Estoy leyendo una característica del juicio oral. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Buscar en su código, no es que se lo sepa de memoria, manejo de código, y al ubicarlo le da lectura. ¿Estamos claros en el ejercicio? Sí, licenciado, le comprendí. Las defensas, hablando del juicio oral, las defensas procesales, como las excepciones previas y las perentorias, se deben interponer con la contestación de la demanda en sentido negativo. De igual forma, la reconvención. Es el artículo 116, si no me equivoco, licenciado. Ese es el general, pero sí nos sirve, pero ese es el general, pero hay uno específico. Usted tomó nota cuando yo señalé los artículos que regulan el juicio oral. Sí, el juicio oral del 199, perdón, al 228, y también veo el artículo 205 también que habla sobre el... Dentro de esos artículos tiene que estar la respuesta. Ah, muy bien. Pero hasta hay un título en el artículo, no hay pierde. Va, ahorita lo voy a buscar, licenciado. Bueno, vamos a 5 segundos, si no que participe alguien más, porque no tenemos toda la noche. Vamos a pedirle ayuda a Mayra Nájera. Lo que estamos haciendo es manejo de código, ejercicio, familiarizarnos con el código. Si no buscamos normas, no las leemos, no las ubicamos, tenemos dificultad. Mayra Nájera no se encuentra. Mayra Nájera. No está. Vamos, Diego, Emanuel. Gracias por participar, Pedro. Vamos a dar la palabra a Diego. Buenas tardes, licenciado. Vamos, Diego. Según lo que yo estoy verificando, eso está contenido en el artículo 205, Lic. Es correcto, leámoslo. Artículo 205. Excepciones. Todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, pero puede también resolverlas en auto separado. Las demás excepciones se resolverán en sentencia. Si la parte actora ofreciere en esa oportunidad prueba para contradecir las excepciones del demandado, puede el juez señalar la audiencia en que deba de recibirse. Perfecto. Esta es la explicación normativa de la característica que yo señalé, que Diego, no te vayas, quédate conectado, vamos a hacer otro ejercicio. Esa es la explicación al enunciado anterior que señalábamos a la característica del juicio oral. Ese es el marco regulatorio. Vamos a hacer el mismo ejercicio, Diego. Yo te voy a leer la característica y me la buscas donde está regulado en el código. Claro que no, esa característica como la voy a leer no es que esté en el título, es como está aparece en tu diapositiva, pero el contenido de lo que voy a leer está en un artículo y vamos a hacer el ejercicio. ¿Estamos claros, Diego? No puedo creer que no tengas un código físico. Ah, perfecto. Sí, antiguo pero físico por lo menos. Vamos a un ejercicio. Ese código ni había nacido y había sido impreso. La característica es la siguiente. El diligenciamiento de la prueba es en audiencias. Sí entendemos qué es diligenciamiento, ¿verdad, Diego? ¿Qué es? Diligenciamiento es, digamos, es una etapa de la prueba. Es correcto, muy bien, te felicito, pero ¿en qué consiste? Pero vas bien. Las etapas de la prueba es esta. Se ofrece en demanda o contestación de demanda. Si cumple los requisitos de ley, se admite. Después se va a diligenciar. ¿Qué significa eso? Diligenciar la prueba. Se va a promover, Lic. No, ya la ofreciste en la demanda. Ya la admitió el juez. Me voy a saltar. La última etapa es valorar la prueba, es en sentencia. Razonamiento probatorio, se le asigna un medio de prueba. Diligenciar, puedes buscar en tu diccionario jurídico, ¿qué es? Vamos a buscar, Lic. Porque si no, no vas a captar la característica. La característica en las diapositivas dice diligenciamiento de la prueba es en audiencias. ¿Qué significa eso? Que la diligencia de la prueba sea en audiencias. Mi función es ponerlos a analizar, a pensar, a argumentar, a razonar. No es aprenderse de memoria los artículos, esa parte práctica. Licenciado, aquí me indica que es despachar o tramitar un asunto mediante las oportunas diligencias. Sí, ahí es muy genérico y tenemos que tener cuidado porque cuando es muy genérico, no siempre vamos a aplicar. Eso no nos soluciona el tema. En materia de prueba, diligenciar, lo voy a señalar con una palabra sencilla. Antes de hablar, alguien levantó la mano. Observé que alguien quería ayudar a Diego. Tomo la tarea, Diego, de buscar esto que acabo de leer en el código y ya lo puedes iniciar. Okay. ¿Qué es lo que vas a buscar en el código? La prueba. No, la prueba no. En general no. ¿De qué estamos hablando? Del diligenciamiento. Eso es diferente. La prueba general es una cosa. Voy a repetir la característica. Diligenciamiento de la prueba en audiencias. No va a estar en esos términos igual en la norma, pero estás muy cerca de lo que leíste. ¿Alguien quería levantaron la mano? Observé a una chica que quería participar. Perfecto, la escuchamos. Buenas Glency. tardes. Yo tengo una definición acá de diligenciamiento. La escucho. Es el acto por medio del cual se incorpora materialmente al expediente el medio de prueba por el tribunal. Y aquí le voy a resumir otra partecita donde dice el diligenciamiento de los medios de prueba se practica señalando el día y la hora y practicándola, dejando constancia por escrito y el diligenciamiento de la prueba documental cuando el juez la admita o la admite como tal. Por eso explicaba yo ahorita las fases. Usted ofrece su demanda
En la demanda y contestación ofrece prueba. Ofrecimiento, proposición, No hay proposición. El juez la admisión. admite. No, Ah. no sé si me da un minuto para que le explique las fases. ¿Me da el minuto? Sí, sí, En la demanda o contestación de la demanda, ofrecemos la prueba. Si cumple el requisito de ley, se admite. Posteriormente de la admisión se da el diligenciamiento. Y de último se da la valoración. Y usted acaba de repetir una palabra en 3 veces, que en una palabra se reduce el diligenciamiento. Ahí lo leyó 3 veces, menciona la palabra. ¿Cuál es? Esa es la respuesta. En una palabra, Glendy, estamos cerca. Usted ya lo leyó. El Se diligenciamiento. practica. Ah, correcto. Sí, cuando estaba leyéndolo, lo escuché varias veces. Correcto. La felicito. Eso es, Glendy. Pero ustedes no les explicaron la prueba en el curso anterior. Sí, entonces lo voy a repetir. El diligenciamiento es la práctica de la prueba. Se practica, alguna se va a incorporar al proceso y usted queda pendiente de una etapa. La última, ¿cuál es, Glendy? Es Glency, exactamente. Ahora, Glency, una pregunta. Es correcto. ¿Dónde se valora la prueba? Creo que es un acto del juez antes de emitir sentencia. No, es en la sentencia. Antes de la sentencia lo que hay, Glency, es una vista. Ajá, se señala. Pero en la vista no. En la No. Sí, es correcto. Glency, escúcheme un minuto. En la vista, las partes hacen su alegato final. Posteriormente se dicta sentencia. Y es en la sentencia donde se valora la prueba. ¿Cómo se valora? A través de un razonamiento probatorio. Se aplica los medios de valoración, sana crítica, libre convicción o prueba tasada. ¿De qué depende? Del medio de prueba que se haya practicado, que el medio de prueba que se haya diligenciado. Como usted vimos ya todas las etapas. En conclusión, esto es diligenciamiento. Es práctica de la prueba. Bueno, ya le dimos bastante tiempo a Diego para que buscara la norma de esta característica. Diego. Según lo que escuché, que es el artículo 206. Correcto. Tenés buen manejo de código, Diego. Por favor, ¿lo puedes leer? Mucho gusto. Pruebas. Artículo 206. Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Si en esta audiencia no fuere posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no deba exceder de 15 días. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para ese objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días cuando se proponga la prueba de declaración de parte. El juez determinará la audiencia en que se deba practicar, dentro de las que se prevén en este artículo. En igual forma, se procederá para el reconocimiento de documentos. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para ordenar diligencias para mejor proveer, de acuerdo con el artículo 197. También están facultados los jueces que se conozcan de estos juicios para señalar términos extraordinarios cuando algún medio de prueba deba rendirse fuera del territorio de la República. El artículo que acaba de leer Diego, que todos tenemos que haber llevado la secuencia, es muy importante, porque no solo establece la característica que yo señalé, establece plazo, características, etcétera. Entonces, les recomiendo volverlo a estudiar ustedes posteriormente de forma separada por la importancia del artículo 206 que lleva por título pruebas. Gracias, Diego. Gracias, Billy. Otra característica del juicio oral,
eventualmente puede dictarse un auto para mejor fallar. ¿Qué significa eso? Si el juez estima que hay que practicar, por ejemplo, algún medio de prueba, traer otros elementos de juicio antes de dictar sentencia, fija esa audiencia para mejor fallar y lo va a resolver mediante un auto. Otro nombre que se le puede dar es un auto para mejor proveer. Trae a colación otras diligencias para tener mayor certeza en su decisión final. Estas son las características que aparecen en su diapositiva, que expliqué una por una. Pasemos a otro aspecto. ¿Alguna pregunta, Gabriel? Buenas noches, licenciado. Doctor. Bienvenido, Gabriel. Bienvenido. ¿Qué tal está? Muchas gracias. Mire, con relación al tema que usted estaba explicando del diligenciamiento de la prueba. Correcto. Considero que hay otro momento para diligenciar la prueba, que es a través del ámbito del anticipo de la prueba. ¿Estoy en lo correcto, doctor? Bueno, esa es una pregunta importante. Le voy a contestar, Gabriel. No, y por eso yo los invito a que participen, a que pregunten. Todas las intervenciones nos construyen aprendizaje. En beneficio no de Gabriel, en beneficio de todos. Esto que acaba de preguntar Gabriel es sumamente importante, que si él no lo pregunta, no me permite a mí poderlo aclarar. Así que lo felicito, Gabriel, por esa pregunta tan interesante. Él pregunta si solo se va a diligenciar prueba en el asunto que estamos haciendo referencia. La respuesta es un rotundo no. Con Glency estudiamos las distintas fases de prueba, pero no solo van a operar el diligenciamiento de su práctica en el juicio oral. Aquí leímos el 206 porque es la aplicación especial del diligenciamiento de prueba en la etapa oral, en el juicio oral. Pero en materia ordinaria hay otro procedimiento que no es por audiencias, que yo expliqué en la clase, hace 3 clases, que también hay diligenciamiento. Cuando estudiemos el juicio sumario, vamos a observar que también hay diligenciamiento con características propias de ese proceso. Y así sucesivamente, cuando estudiemos estos procesos, vamos a analizar cómo se diligencia prueba. Eso significa que no solo es en juicio oral, es en todos los procesos con modalidades de procedimiento diferentes. En el juicio ejecutivo vamos a ver que hay una prueba reina, y con esa prueba reina se requiere pago y se ejecuta, como es un título ejecutivo. Siguiendo hablando de la prueba, Gabriel hizo otra pregunta importante. Ya dada la respuesta que la práctica es en todos los procesos con características específicas, vamos a estudiar la pregunta de Gabriel que dice, ¿qué es el anticipo de prueba? Claro que se va a llevar a cabo el diligenciamiento. El anticipo o prueba no pertenece a ningún juicio. Y aquí me voy a detener porque es importante. En el anticipo de prueba, lo que se persigue, la parte que está promoviendo el anticipo de prueba, es preparar una acción futura, una demanda futura. Pero hay una prueba que puede desaparecer o una prueba que es urgente, entonces él prepara su prueba. ¿A través de qué? De un anticipo. Terminas esas diligencias en un auto y esas pruebas que ya fueron validadas procesalmente a través de su práctica en el anticipo de prueba, por eso su término dice anticipo de prueba. Viene Gabriel, prepara el auto, esa certificación judicial la va a acompañar a su futura demanda, que la demanda ya no es un acto preparatorio, fue el anticipo de prueba, y esa certificación, ese auto la va a acompañar ya como una prueba diligenciada, valorada en un auto, porque podía desaparecer, se podría destruir, etcétera. Vamos a poner un ejemplo. Dice Gabriel, ahora deme un ejemplo. El reconocimiento de un documento que está en poder del adversario del demandado. Entonces Gabriel dice, mire, yo quiero que me exhiban unos ciertos libros contables, ya sean electrónicos, sean, los tengan físicos, etcétera,
porque necesito que a través del estudio de determinadas partidas contables financieras establezcamos ciertos estados financieros, porque él quiere probar que hubo algún incumplimiento contractual que ahí aparece en esa contabilidad, pero tiene temor que eso lo pueden hacer desaparecer. Se plantea su anticipo de prueba, le dice al juez, yo quiero que traigan a la vista la parte mandada estos medios de prueba. Y puede solicitar un reconocimiento judicial, por ejemplo. Termina ese incidente, este auto le va a servir de prueba para la futura demanda que él va a plantear. Entonces, si viene Glency y me dice, ¿y por qué no lo planteó de una vez en la otra demanda? Porque esto es urgente. Hay riesgos de que pueda desaparecer, que puede ser alterado, etcétera. Entonces, por eso se llama anticipo de prueba. Gabriel, ¿puede conectar su cámara? ¿Qué opina de lo que, no sé si fui claro en la explicación? Para mí fue bastante claro, doctor. Estamos considerando dos procesos, uno de anticipo de prueba, que nos va a preparar para un proceso posterior, ¿verdad? Y se realizan por cuestiones meramente urgentes. Puede ser una declaración jurada, exhibición de libros o reconocimiento judicial. Muy bien, gracias por la pregunta, Gabriel, y por participar. Voy a complementar la intervención de Gabriel con el fundamento legal, que por favor lo tienen que anotar, y lo más importante, leerlo y estudiar. La prueba anticipada. Sección segunda, prueba anticipada. Artículos del 98 al artículo 105. Son 7 artículos sumamente importantes. Cuando habla en el 98 de posiciones, se refiere a la declaración de parte. El 99 se refiere a la exhibición de documentos. El artículo 100 a la exhibición de libros de contabilidad y comercio. Fue el ejemplo que yo les cité. El 101, la exhibición de bienes muebles y semovientes. Puede ser a través de un reconocimiento judicial, porque un bien inmueble, reconocimiento judicial. Los muebles y semovientes que pueden ser trasladados, puede ser una prueba anticipada. ¿Cómo se va a tramitar esta prueba anticipada? A través de los incidentes. Yo recuerdo que desde la primera clase les dije, es importantísimo que lean el 135 al 138 de la ley del organismo judicial para que haga un cuadro sinóptico el trámite de los incidentes. Y esta prueba anticipada se tramita en la vía incidental. El reconocimiento judicial 103, declaración de testigos 104, 105. Estas son las normas que regulan y los medios de prueba que pueden ser objeto de una prueba anticipada por las razones indicadas. Hemos terminado con las características del proceso y para la próxima sesión vamos a trabajar las particularidades del proceso oral civil. Vamos en orden de las diapositivas que ustedes tienen. Y antes de terminar la clase, vamos a escuchar a Aileen Morales. Buenas noches, perdone, es que tuve un poquito de mala señal y antes, ¿verdad? Pero no sé si dijo algún artículo para el auto para mejor fallar o proveer. Es que ahí fue donde se me cortó la señal y no sé si dijo algún artículo o no. Esa es la labor de ejercicio de manejo de código que ustedes, esa es una tarea que van a ejercer dentro de los artículos que yo dicté. Yo dicté todas las normas que regulan el juicio oral y dentro de esa norma está el auto para mejor fallar. Entonces los invito a que hagan este ejercicio. Así como lo hicimos con 2 características, lo vamos a hacer con ese auto para mejor fallar. ¿Me explico, Aileen? Sí, gracias, Dick, perdón, es que pensé que había dicho algo. No desconecte, no se desconecte. Okay. Pudo hacer la investigación que dejé en la clase anterior en cuanto a la menor y a la ínfima cuantía. Le soy sincera, no, Lick, porque tuve muchísimo trabajo, incluso acabo de terminar de trabajar. Gracias por participar. Antes de terminar, les recuerdo que es importante esa tarea que les asigné, no porque tenga puntos, porque es fundamental para entender la ínfima y la menor cuantía.
Por favor, respondan las 6 preguntas, sí les va a ser de utilidad, les va a servir. Hagan el ejercicio de investigar cuáles son los acuerdos de Corte Suprema de Justicia. Les deseo un estupendo fin de semana y va a ser un gusto vernos el próximo miércoles, que no hemos terminado la presentación, entonces continuamos con esa presentación. Cuídense, hasta luego.